Hola, ¿qué tal? Pues hoy toca en turno el estudiar la vida de un personaje muy particular en la Biblia y es la vida de Jacob. Su nombre da entrada a una característica que tuvo en su vida que fue notoria y sucede que el nombre de Jacob significa el que suplanta, el que engaña. Y bueno, con esta etiqueta en su vida, desde su nacimiento fue muy marcado. Te quiero platicar un poco esta historia, quiero recordarte que pues cada viernes nos damos esta oportunidad para estar analizando personajes de la Biblia, personajes con la intención de analizar su vida, su conocimiento de Dios, su experiencia con Dios, y en base a eso, pues obviamente aprender, tener provecho para nosotros, que al estudiarlo aprendemos de lo que nos está enseñando. Y Jacob, entonces, pues su enseñanza es muy tremenda al respecto de lo que Dios puede hacer en muchos de nosotros. Sería muy fácil poder tomar un juicio y poder hacer mención de que él vino a ser una persona muy engañosa, truán, engañadora, mmm, manipuladora. Y claro, le podríamos agregar cualquier cantidad de adjetivos, de calificativos para exactamente pensar que no era una buena persona. Sin en cambio, quiero decirte que muchos de nosotros estamos reflejados ahí. Así como este personaje que refleja estas cualidades humanas, nos está reflejando en nosotros. Y tal vez es que su nombre queda registrado en la Biblia, pero las actitudes, las acciones humanas en las cuales ahí se reflejan, muchos de nosotros cabemos en esas descripciones. Cuando él nace, nace en un momento con, bueno, es gemelo, bueno, es un cuate, pues, porque pues su madre estaba embarazada de dos, era Jacob y Esaú. Así que no eran gemelos porque no eran idénticos. Son cuates porque pues, nacen en el mismo vientre, en el mismo día, pero muy distintos uno del otro. Entonces, cuando está por nacer, él le toma del calcañar, toma del talón a su hermano, y así es como se hace notar este hombre llamado Jacob, que a partir de ahí, una constante de vida que tuvo fue el poder estar llevando a cabo cosas pues no convenientes, engañando, usurpando lugar, haciendo fraudes, y bueno, su desarrollo de vida pues vino a ser que él era el tercero en la genealogía de Abraham, era el nieto de Abraham. Él había ya estado en la promesa de Dios para poder hacer una nación grande, pero Jacob empezaba a tratar de ganar por sus propios medios la promesa y la bendición, que por cierto, antes de nacer, Dios ya había designado para con él. Cuando Dios le hace la revelación a Rebeca, la madre de estos dos personajes de Jacob y Esaú, ella recibe una advertencia, digamos, porque resulta que en el vientre, así como que hay mucho movimiento desde antes de nacer de estos dos, y Dios anticipa. El mayor estará sirviendo al menor. Con esto estaba ya dando a declarar que la vida de Jacob, que es el menor, porque Esaú es el primogénito, vendría a ser a la que Dios escogería para poder hacer de él la bendición que había dicho para Abraham. En el capítulo 9 y 10 de Romanos, el apóstol Pablo hace mención de esa elección, de esa determinación que Dios tuvo para haber dicho que tendría que ser en Jacob y no en Esaú. La lógica humana en cuanto a esas épocas es que el primogénito, el primer hijo en nacer, le correspondía todos los beneficios que conlleva el haber nacido primero en la familia. Pero aquí en el caso, las cosas Dios las acomodó distintas. Y desde su nacimiento Jacob ya tendría el llamado para poder recibir bendición. Sin en cambio, en cuanto a esta parte, él empezó, Jacob, por sus propios medios a tratar de ganar cosas a su favor. A su hermano le ofreció una sopa, una comida, un platillo muy,
muy rico, que finalmente el otro, Esaú, no valoró su primogenitura y se la vendió como si no fuera algo importante o trascendente, sino en cambio Jacob se aprovechó de eso. Jacob también se aprovechó cuando su padre, ya grande de edad, ya con menos visión, ya no veía muy bien, quiso bendecir a su hijo primogénito, pero aconsejado por su madre, vino a tomar esa bendición, suplantó a su hermano, literalmente se disfrazó de su hermano, se presentó a su padre, dijo: yo soy tu hijo mayor, cuando no lo era, y entonces obtuvo la bendición que había sido dispuesta para Esaú, aunque recuerda, Dios ya lo había dispuesto para Jacob, pero los medios no fueron los convenientes. Esto no quiere decir que Dios aprobara esa conducta, sino que a pesar de su conducta, Dios quería cumplir su voluntad y las promesas para la vida de Jacob. Finalmente, Jacob huye, porque lo único que obtuvo fue enojo, odio de su hermano, con los deseos de aún matarlo incluso. Entonces huye, y una vez que ya está fuera, está encontrándose con un hermano de su madre, y allí encuentra la mujer con la cual ha de casarse. Pero resulta que recibe recibe una sopa de su propio chocolate, porque cuando él ve a Raquel, con la que él quería casarse, muy hermosa, va con el padre y le dice: pues me quiero casarme con tu hija. Y le dice: de acuerdo. Labán, se llama el suegro, le dice: ok, entonces por favor trabaja 7 años, y cuando acaben esos 7 años te podrás casar con ella. Jacob, dispuesto a esto, lleva adelante esta cantidad de años para trabajar. Después de los 7 años viene la boda. Imagínate la cantidad de espera que tuvo y el gozo para poder decir: por fin llegó el momento de la boda. Llega la boda y entonces se celebra el todo, y hasta la noche de bodas, cuando él ya está con todo lo que fue la boda, en la ceremonia y todo, y está recibiendo a la esposa, resulta que no es Raquel a la que él recibió, es la hermana mayor, llamada Lea. Y va y le reclama: oye, es que yo no te dije que quería a la hermana mayor, no quería a Lea, yo quería a Raquel, la menor. Y entonces Labán le dice: pues sí, pero aquí las cosas no se hacen de esa manera. Primero tiene que ser la mayor. Si quieres a la menor, primero tiene que ser la mayor. Ahora, ¿quieres a la menor? Entonces trabájame otros 7 años. Y pues ciertamente en ese deseo de Jacob, le trabaja esos 7 años, que la Biblia dice que para esto, para el deseo que él tenía, el amor que él tenía, pasó como nada, muy rápido le pasó. Trabajó esos 7 años y obtuvo entonces lo que él finalmente deseaba: casarse con Raquel. Y las peripecias de Jacob siguieron adelante, porque en esta idea que él tenía de poder estar sacando provecho de las cosas, al suegro le propuso unos negocios para un ganado, y entonces le dijo: bueno, yo te cuido de tus ovejas, pero mi paga será que cada oveja que salga con manchas, pues yo me la voy a quedar, así que tú no te preocupes, tú tendrás lo tuyo, cada vez que nazca una yo la parte de ello, iré haciendo mi rebaño. Resulta que aún en eso Jacob estableció, inventó, hizo ciertas cosas para que de una manera muy particular las ovejas al nacer tuvieran esas manchas, para que entonces fueran las suyas. El suegro se dio cuenta y de pronto dijo: mi ganado no crece tanto, pero el de Jacob está en aumento. ¿Qué está pasando? Entonces llegó el tiempo en el cual Jacob definitivamente mejor decidió separarse de su suegro, se fue. Sin en cambio, te quiero recordar que él seguía huyendo de su hermano Esaú. Cuando en la vida hemos ido arrastrando cosas pendientes, no hemos resuelto ciertas cosas, o nuestro pasado ha sido un tanto trunco, un tanto no con promesas cumplidas y así, ese tipo de cosas, ese pasado nos va siguiendo hasta que no saldemos las cuentas pendientes. Y Jacob traía una cuenta pendiente con su hermano Esaú. Y cuenta la historia que en esa huida, antes de encontrarse con su hermano Esaú, Dios lo alcanza a Jacob primeramente. Y entonces en el capítulo 32 de Génesis se da un momento muy particular. Cuando
Toda la vida Jacob llevó haciendo su voluntad por sus propios medios, sacando adelante las cosas, aprovechándose de las circunstancias. Se enfrenta con Dios y tiene un encuentro con Dios. El lugar, por cierto, la Biblia dice en el capítulo 32 que ese lugar lo llama Peniel, porque la palabra Peniel significa cara a cara con Dios o rostro de Dios. Y en ese lugar es cuando Jacob tiene un encuentro con Dios y Dios le pone el que lucha con él. Cuando Jacob piensa que podría ganar nuevamente, recuerda, acostumbrado a ganar, acostumbrado a salirse con la suya, pensaba una vez más que era posible el poder estar venciendo a Dios. Pero resulta que no. En medio de esa pelea que hay, dice la historia en ese capítulo 32, que Dios le rompió, le quitó, le dañó el tendón de la cadera para cortarle el punto más fuerte en el ser humano, donde tenemos fortaleza para estar de pie, se lo descoyuntó y entonces perdió toda fuerza. En esa circunstancia de vida, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos puntos de apoyos muy fuertes. Pueden ser, en sentido figurado, este tipo de apoyos, a lo mejor las finanzas, a lo mejor tu nombre, tu fama, tus habilidades, las relaciones familiares, de amigos, el poder, la autoridad, no sé, nuestra vida puede estar apoyada en tantas cosas y en base a eso, de ahí nos sostenemos, o, como dirían, de ahí sacamos fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual hasta eso se nos quita. ¿Y qué nos queda? Cuando a Jacob le sucede esto, se siente derrotado, se siente débil, caído. Lo que hizo en consecuencia y la reacción que casi siempre vamos a tener cuando nos suceda esto es apegarnos a Dios. Dice esta historia que entonces Jacob se sujetó desde este ángel que Dios había mandado, se sujetó de Dios, porque el ángel dijo, ya me tengo que ir, yo ya te vencí, yo me voy. Pero él no, él agarró y le dijo, no te quiero soltar si no me bendices. Lo que es en toda su vida que había ya tenido, todo lo que había ya vivido, cuando él se salía siempre con la suya, esta ocasión no era así. Ya no podía ganar, ya no tenía forma de... ¿Y qué le quedó? Aferrarse a Dios. Aferrarse de tal manera que aún si Dios caminaba hacia un lado, él lo estaba siguiendo. Si Dios lo arrastraba para un lado, lo guiaba para otro lado, él lo tenía que seguir. Porque ahora ya no era su decisión, ahora dependía de Dios. Y lo increíble que ocurre es que una vez que Dios ve esto en la vida de Jacob, entonces le cambia el nombre. Ya no será llamado Jacob. En ese instante le dice, bueno, tu nombre ya no será llamado Jacob. Ahora te llamarás Israel. El nombre de Jacob significa suplantador, el que engaña. Y el nombre de Israel significa el príncipe de Dios. Porque a partir de Jacob, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, viene a darse el cumplimiento para hacer de él la nación, las naciones, la nación de Israel, la nación que Dios había dispuesto bendecir al mundo por medio de ella. Y ahí nació la nación de Israel. Cuando Jacob tiene 12 hijos, que aún en circunstancias complicadas, complejas, pero lo único que demuestra aquí es que a pesar de todas las imperfecciones humanas, los planes de Dios se cumplen y su voluntad es mayor que la nuestra. Entonces resulta que Jacob viene a ser esa persona que Dios cambió, que Dios preparó, porque a partir de esa época, capítulo 32 de Génesis, después de ese capítulo, entonces ahora Jacob llevaba a cabo en su voluntad, en la voluntad de Dios, lo que Dios le pedía. Ya no era su voluntad de Jacob, ahora era la voluntad de Dios. Se dejó llevar hasta Egipto, ya siendo anciano, con su hijo José,
bendijo a José, bendijo a todos sus hijos. Él finalmente dejó ahora su voluntad sometida a Dios. Y bueno, ¿qué enseñanza nos puede tener esto? Podríamos nosotros ciertamente vernos reflejados en Él, cuando nuestra voluntad la queremos hacer por todos los medios, cuando nos valemos de muchas cosas para sacar provecho y tener ventaja de nosotros mismos al respecto de ser beneficiados. Egoístamente así somos. O la otra sería que en algún momento Dios nos ha llegado a quebrantar, o nos quebrantará, no lo sé, y entonces nuestra vida va a necesitar agarrarse de Dios y decirle: no te voy a soltar, mi vida no la voy a separar de ti, porque quiero tu bendición. No es una exigencia, no es un reclamo, no piense que si Jacob lo agarró es como para forzarlo, no, lo agarró porque no tenía más de donde sujetarse. Nos sujetamos de Dios porque ya no hay más apoyo en nuestra vida. Lo agarramos en este ánimo de decir: mi vida Él la puede sustentar. El Salmo 23, por ejemplo, cuando hace mención que andamos en valle de sombra y de muerte, dice: aunque ande valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y la vara y el callado el pastor la usa para levantar las ovejas, para arrearlas, para moverlas. Y alguien diría: no, es que eso, la vara duele, la vara me da. No, la vara me infunde aliento. Porque es a través de ese soporte que el pastor se apoya, que las ovejas reciben, que así Dios es ese apoyo que nuestra vida necesita. Nada más fuerte, nada más completo, nada más permanente que Dios en nuestra vida. Dios es inamovible. Por eso, si nos apegamos al justo, si nos agarramos a la roca de salvación que es Cristo, nuestra vida sigue adelante. Y de que nuestro pasado venga a ser, como en el caso de Jacob, todo feo, todo ventajoso, Dios lo puede tornar para que sea de bendición a mi vida como a la vida de los que están a nuestro alrededor. Así que reflexionemos esto. ¿Qué tipo de personaje queremos ser? De los que se salgan siempre con la suya sin importar los medios, porque a veces pensamos que el fin justifica los medios, porque decimos: bueno, pero esto está bien porque al final voy a estar prosperado, al final voy a estar beneficiado, pero el medio no fue correcto. Entonces, tengamos a bien entender que si nosotros nos sometemos a Dios en su voluntad, aunque a veces no sea tan entendida para nosotros, en la voluntad de Dios es buena, en la voluntad de Dios está bien, en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede haber pasado. Amigos, hermanos, familia, todos, Dios nos ayude para que cuando Dios nos llame, nos encuentre, querramos seguir su voluntad. Podamos nosotros aferrarnos a Él, no soltarnos y dejar que Dios cumpla en nosotros su perfecta voluntad. Te mando un abrazo, te agradezco tu tiempo y tu atención y nos vemos la próxima, confiando que la palabra de Dios cumpla su obra en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.